Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión para hablarles de otro tema de mucha importancia para todas y para todos. La lógica jurídica, la lógica en el derecho. Un tema de suma importancia, pero antes de iniciar a explicarlo, les recuerdo que se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y den like, me gusta al presente video para seguir recibiendo contenido de mucha utilidad como este y de otros temas también muy importantes. Pues bien, vamos a hablar de la lógica jurídica, la lógica en el derecho. Y antes de iniciar, pues, es necesario recordar qué es el derecho. El derecho, ¿qué es el derecho? Bueno, hay distintas escuelas para determinar qué es el derecho, pero podemos resumir que el derecho es una idea humana. El derecho es una idea humana. Es un producto del ser humano, pero que surge de la razón humana. Es necesario entender eso, que hay verdades de hecho y hay verdades de razón. Decía Leibniz que hay verdades de hecho y hay verdades de razón. Las verdades de hecho son aquellas situaciones que se producen en la transformación de la materia y que pueden ser susceptibles de ser sometidas a un proceso experimental. Esas situaciones de hecho, todo lo que ocurre en la realidad material es una verdad de hecho, aquello que se comprueba experimentalmente. Por ejemplo, la medicina está compuesta de verdades de hecho. ¿Por qué? Porque si a alguien le aqueja una dolencia dentro de su cuerpo, por ejemplo, tiene una dolencia dentro de su vesícula biliar, pues ese es un hecho. Pero es un hecho que debe ser sometido a un proceso experimental para saber por qué le duele, por qué le aqueja esa dolencia. Puede ser porque tenga inflamación o porque tenga cálculos biliares en la vesícula biliar, y ese diagnóstico procede de todo un proceso experimental, de un procedimiento experimental, un ultrasonido, que llega a una verdad de hecho, una verdad de hecho. Una verdad de hecho se requiere del método experimental, pero las ideas son verdades de razón, porque no son situaciones que se producen en el mundo material, en la realidad material, sino son elucubraciones de la razón, proceden de la razón humana y por lo tanto son verdades de razón. Se piensa el derecho, la justicia, la equidad, son ideas humanas y se piensa. Se aprende estudiando, pero se ejerce pensando el derecho. El derecho es una idea y por lo tanto entonces para conocer el derecho se necesita de la razón. Es una verdad de razón, se piensa. Esto es muy importante. Entonces, para poder saber qué es el derecho, tenemos que acudir definitivamente a la filosofía. La filosofía que es la madre de todas las ciencias. Y es aquella ciencia por medio de la cual se indaga, se descubre sobre cuál es el origen, cuáles son los fines últimos, cuál es la naturaleza y cuál es la verdad. La verdad, pero desde la óptica del pensamiento, desde la perspectiva de la razón. La filosofía busca encontrar respuestas racionales, pues una rama de la filosofía es la lógica. La lógica es una rama de la filosofía que consiste en el correcto pensamiento, el correcto pensar, es la ciencia de la recta razón, la forma correcta de pensar. Si el derecho es una idea y el derecho entonces es una verdad de razón, se requiere de las reglas del correcto pensar, se requiere de la lógica para entenderlo y comprenderlo. Si la lógica es aquella ciencia, aquella rama de la filosofía que tiene como objeto estudiar la recta razón, el correcto pensar, tenemos que establecer que la lógica va a establecer cómo se piensa correctamente. Y el pensamiento se expresa a través de tres niveles: los conceptos, los juicios y los razonamientos. Un concepto es el mensaje que expresa algo. Por ejemplo, el concepto casa, el concepto automóvil, el concepto árbol, es un mensaje, ese mensaje que envuelve algo desde la estructura del pensamiento. Hay un árbol en la realidad, pero el concepto de árbol es un concepto mental y por lo tanto hay un mensaje racional. Ese es el primer nivel de la lógica. Luego el juicio es la unión de conceptos. El juicio está compuesto de varios conceptos, principalmente de un sustantivo, de una cópula que usa el sustantivo con el predicado, y el predicado sustantivo, que es persona, animal o cosa de quien se haga la oración, y el predicado lo que se predica, lo que se dice en la oración. Por ejemplo, el automóvil es de color verde. Por ejemplo, podríamos hablar de que
el jugo de limón es ácido. Es un juicio. Está compuesto de varios conceptos. Es un juicio. Un segundo nivel de la lógica. Y el tercer nivel de lógica es el razonamiento. El razonamiento es un conjunto de juicios. Tres juicios que se unen. Una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Por ejemplo, Aristóteles en su lógica daba ese famoso ejemplo de premisa mayor, que es un juicio universal. Todos los hombres son mortales. La premisa menor es un juicio particular. Sócrates es un hombre. Y la conclusión es una inferencia que se extrae del juicio particular en el juicio universal. Sócrates es mortal. Un razonamiento, entonces, el conjunto de tres juicios. Un juicio universal, un juicio particular y una conclusión, que es la inferencia del juicio particular en el juicio universal. El ejemplo que ponía Aristóteles es todos los hombres son mortales, premisa mayor, juicio universal. Sócrates es hombre, premisa menor, juicio particular, conclusión. Sócrates es mortal. Un razonamiento, tres niveles. Ahora, algo muy importante, la lógica tiene una clasificación. Lógica formal, lógica material, lógica simbólica, lógica deontológica, lógica trascendental, entre otras. Pero, ¿qué es la lógica material y qué es la lógica formal? La lógica formal es aquella que determina la validez de las formas gramaticales que envuelven al concepto, el juicio y el razonamiento. Son tres niveles de la lógica: concepto, juicio, razonamiento. Y tienen tres formas gramaticales y esas formas gramaticales, la forma que envuelve el mensaje, el contenido, la estudia esa parte de la lógica, que es la lógica formal. La lógica formal, entonces, determina la validez de las formas del concepto, del juicio y el razonamiento. Si el concepto, el juicio y el razonamiento es válido o inválido. Mientras que la lógica material se encarga de estudiar el mensaje, el contenido, lo que está adentro. Es el contenido de la forma, la lógica material, por lo que la lógica material busca la verdad o la falsedad de un juicio, la verdad o la falsedad de la conclusión de un razonamiento, si es verdadero o falso, no válido o inválido. Lo validez o la invalidez es la forma, las formas, no el mensaje. Por ejemplo, si alguien dice el automóvil de Juan es de color rojo, pero alguien lo ve y es de color verde, pues hay una falsedad. Ese juicio es falso, porque es de color rojo. Pero si alguien dijo el automóvil de Juan es de color verde, eso es falso. Pero si dijo el automóvil de Juan es de color rojo, pues es verdadero. La lógica material busca encontrar la verdad o la falsedad del juicio o razonamiento. Pero la lógica formal, la validez. Y la validez, para que sea válido, entonces las formas tienen que ser correctas. Es decir, el sujeto tiene que estar y el predicado tienen que estar colocados en el lugar que les corresponde, en el lugar que les corresponde, y tienen que estar conectados de una forma correcta. De lo contrario, si se quebrantan las formas, sería inválido. Y entonces la lógica formal entraría primero a investigar si es válido o inválido, y luego ya entraríamos con la lógica material a establecer si es verdadero o falso. Pero la lógica que busca determinar la verdad o falsedad de las cosas, de los juicios y los razonamientos, se refiere únicamente a juicios existenciales, juicios ontológicos, juicios del ser, algo que está sucediendo. Por ejemplo, el día de hoy en la ciudad de Guatemala está lloviendo. Eso es verdadero o falso, pero es una realidad existencial. El automóvil de Juan es de color verde, porque está parqueado ahí enfrente, es una realidad existencial. Sin embargo, hay algunos juicios que no son ontológicos, sino que son ficticios, que son ficciones hipotéticas, que no pertenecen a la esfera de la realidad existencial, como son las normas jurídicas. Las normas jurídicas no pertenecen a la realidad existencial. Por ejemplo, el artículo 123 del Código Penal: quien diere muerte a alguna persona comete homicidio. Ese juicio es una ficción hipotética, es un supuesto hipotético, es un juicio deontológico. Es un juicio del deber ser, es algo que puede o no suceder y que está sujeto a una condición, una ficción hipotética. Por lo tanto, nuestra realidad existencial no puede ser ni verdadera ni falsa. Si no puede ser ni verdadera ni falsa, no puede ser lógica. Algo muy importante entenderlo. No se le puede aplicar la lógica material, porque no puede ser lógica, no puede ser ni verdadero ni falso, porque no existe en la vida real. Ahora, ¿cómo se resuelve entonces la aplicación de la lógica en el derecho? Para eso tenemos que ir al filósofo Immanuel Kant, muy importante. Y vamos a partir de algunos conceptos muy importantes. Hay que entender entonces que existen dos áreas de conocimiento. Las áreas de conocimiento
Estamos hablando de las ideas y la materia. Las ciencias experimentales se encargan de todo lo que es material, de todo lo que existe, de todo lo que existe en la vida real. Las ciencias empíricas, ciencias experimentales. Sin embargo, aquellas ideas que no pertenecen a la realidad existencial, sino pertenecen únicamente a la razón, como la moral, como el derecho, pertenecen entonces a otra área del conocimiento, las ideas. Las ideas no pueden ser sometidas a un proceso experimental, no pertenecen a la realidad existencial y por lo tanto no pueden ser verdaderas ni falsas. Entonces, nos encontramos ante un esquema de conocimiento muy importante que Immanuel Kant nos ayuda a establecer. Y nos ayuda a establecer lo siguiente, el filósofo de Königsberg, Immanuel Kant, nos ayuda a establecer lo siguiente. El derecho es una idea, pero Immanuel Kant nos dice que las cosas materiales se comprenden a través del método experimental y los juicios existenciales que tienen que ver con la realidad material, como lo acabo de expresar, se explica a través de la lógica material, la lógica formal y la lógica material. Pero las ideas, ¿qué pasa con las ideas? La idea de justicia, la idea de equidad, la idea de dignidad, de honradez, de libertad, de igualdad, esas ideas no existen en el mundo material. No tienen un asidero en la realidad existencial y por lo tanto son puramente racionales. ¿Se puede aplicar la lógica? Immanuel Kant decía que se les puede aplicar un tipo de lógica, la lógica trascendental. Y la lógica trascendental es aquella que trasciende de la experiencia. Se aplica mediante una presuposición racional o una fe racional, una presuposición racional. Es decir, la idea no existe, pero a través del pensamiento yo presupongo que sí existe. Yo hago una presuposición que sí existe y como que si existiera, entonces le aplico la lógica. Pero al aplicar la lógica como que si existiera, entonces le estoy aplicando una lógica que trasciende la experiencia. Y esa lógica se le llama lógica trascendental, la lógica para comprender las ideas. Y esa es la lógica que me va a servir a mí, decía Hans Kelsen, para aplicarla al derecho. Ya que las normas jurídicas no existen, ni son verdaderas ni falsas, entonces las aplico al derecho. Entonces viene Kant y dice, hay dos esferas, las ideas y las cosas materiales. Las cosas materiales existen, se les aplica la lógica material, son verdaderas o falsas, someten al proceso experimental. Las ideas son puro pensamiento, no existen en la vida real y por lo tanto solo se presupone su existencia. No se le puede aplicar la lógica material como tal, pero le voy a aplicar la lógica presuponiendo su existencia. Entonces aplico un tipo de lógica llamada lógica trascendental, lógica que trasciende la experiencia, presuponiendo que existe la idea. Entonces, al presuponer que existe la idea, la analizo a través de la lógica, una lógica trascendental, y postulo un principio racional que luego lo compruebo no con el método experimental, sino a través de la conducta humana, porque las ideas solo se pueden comprobar a través de la conducta humana, es decir, a través de la razón práctica, no a través de la razón teórica. En cambio, las cosas materiales se comprueban a través de métodos experimentales, razón teórica, pero las ideas se comprueban a través de la razón práctica, a través de la conducta. Un postulado de la razón práctica, por ejemplo, solo se puede saber qué es justicia cuando un ser humano actúa justamente. Solo se puede saber qué es equidad cuando un ser humano actúa equitativamente. Solo se puede saber qué es libertad cuando un ser humano actúa con libertad, libremente. Entonces vemos que la idea que se analiza con una lógica trascendental hasta el punto de postularse como un principio o postulado de razón práctica, se comprueba a través de la conducta. Esto nos va a servir entonces para entenderlo en el derecho. En el derecho vemos que está compuesto por principios, está compuesto por normas, por principios y normas, principios y normas, ficciones hipotéticas. Muy importante, el derecho está compuesto por principios y normas. Las normas son ficciones hipotéticas, que están compuestas por un supuesto de hecho condicional y una consecuencia de derecho. Quien diere muerte a alguna persona cometió homicidio. Supuesto de hecho. Está sujeto a una condición que puede o no suceder. Pero luego tenemos la consecuencia de derecho. Al responsable será sancionado con una pena de prisión de 15 a 40 años. La consecuencia de derecho. Las normas jurídicas son juicios hipotéticos. Juicios del deber ser, pero juicios hipotéticos. Porque están compuestos por un supuesto de hecho que puede no suceder y una consecuencia de derecho. Está sujeto a que suceda en la práctica. Y luego tenemos los principios. Los principios son imperativos categóricos. La diferencia entre un imperativo categórico y un imperativo hipotético es que el imperativo categórico es un mandato universal, una verdad universal que no está sujeto a un supuesto, ni trae aparejada una consecuencia, sino que es una verdad universal, un mandato universal, que es que su obligación está implícita en sí misma y no depende de una realidad factual o de un hecho.
Por ejemplo, todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Es un imperativo categórico. Es un juicio, un mandato universal que conlleva una obligación en sí misma. No se sujeta a un supuesto que puede no suceder en la realidad práctica ni trae aparejada una consecuencia. De tal cuenta entonces que dentro de la estructura del derecho tenemos principios, imperativos categóricos y normas, reglas jurídicas que son imperativos hipotéticos. Pero estos, los dos, pertenecen a la esfera del deber ser, no son realidades existenciales y por lo tanto se debe aplicar la lógica trascendental, una lógica que trasciende la experiencia. Y por eso, al aplicar la lógica que trasciende la experiencia, lo primero que tenemos que hacer entonces es presuponer su existencia. Es decir, que para poder analizar las normas jurídicas y analizar los principios jurídicos, lo primero que tenemos que hacer es emitir un juicio presupuesto, presuponer su existencia. Por ejemplo, el artículo 126 del Código Penal dice: quien diere muerte a una persona se comete homicidio. Al responsable se le sancionará con una pena de prisión de 15 a 40 años. Norma jurídica. Pero para poder analizarlo y aplicarlo, tengo que emitir un juicio presupuesto, que será la labor del juez. A la labor del juez emitirá un juicio presupuesto. Entonces, el juicio presupuesto es el enunciado que se extrae del conjunto de normas jurídicas aplicables. La persona mayor de edad que se encuentra en el pleno de sus facultades mentales, que diere muerte a una persona causándole la muerte por medios normalmente idóneos y con el fin de quitarle la vida a la persona sin que existan causas justificantes o causas de inculpabilidad, comete homicidio. Es el juicio presupuesto que se extrae, el juicio presupuesto. ¿Por qué? Porque necesito de ese puente lógico que Immanuel Kant provee para poder estudiar aquello que no es realidad existencial, que no es materia. Entonces vemos ahí algo muy importante, ese puente lógico, el juicio presupuesto. Igual que para los principios, ese juicio presupuesto que me va a servir de base para poder aplicar el principio y para poder aplicar la regla. Luego entonces, que ya le aplique, ya tengo el juicio, que el juez ordinario va a aplicar la norma o el juez constitucional va a aplicar para justificar la norma, porque entonces aquí tenemos dos cuestiones muy importantes. Tanto el juez constitucional y el juez ordinario, que va a ser ahora también un juez constitucional porque debe aplicar la Constitución en todos los juicios que conozcan, lo primero que debe hacer al aplicar normas y principios es juzgar si las normas son acordes a los principios. Juzgar si las normas son acordes a los principios. Y entonces va a tener que aplicar la lógica trascendental. Aquí tiene los principios: principio de dignidad, principio de libertad, principio de justicia, principio de equidad, principio pro homine, principio pro persona, principio de libertad de pensamiento, principio de libertad de expresión, principio de propiedad privada, principio de libertad de educación, principio de derecho de defensa, principio de declaración libre, principio de juicio previo, principio de debido proceso. Son principios que debe tener presentes, ¿sí? Y con base en esos principios debe juzgar las normas. Y entonces va a juzgar las normas, pero esas normas van a depender del principio. Quiere decir entonces que esa norma va a ser derivada del principio. Entonces, ¿qué va a hacer? Aplicar la lógica. Como estoy presuponiendo como que si existiera y aplico la lógica trascendental, entonces ahora tengo principios y reglas. Y esos principios y reglas no pueden ser contradictorios. Algo muy importante entonces. Los principios se van a convertir en juicios universales y las reglas en juicios particulares. Algo muy importante. Juicios universales y juicios particulares. Voy a juzgar la regla frente al principio. Entonces lo que tengo que hacer es ver si ese principio no es contradictorio, perdón, si esa regla, norma jurídica, no es contradictoria con el principio. Voy a aplicar la norma. Aquí estoy aplicando la lógica trascendental. Por ejemplo, una norma del Código de Trabajo, por ejemplo, que establece el derecho a la indemnización por despido directo e injustificado. Tengo que ver si es acorde a qué principios, a principios constitucionales como el principio de irrenunciabilidad de derechos mínimos, el principio de superación de derechos mínimos, el principio de tutelaridad, el principio de realidad, son principios constitucionales del derecho laboral. Entonces lo primero que tengo que hacer antes de aplicar la norma jurídica es juzgarla conforme al principio, pero esa regla ahora depende del principio. ¿Y qué pasa? Que no tiene que ser contradictoria, porque voy a aplicar un principio de lógica, porque los principios de la lógica son, entre otros, principio de identidad, principio de no contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Entonces, la norma jurídica, por ejemplo, establece, si una norma dijera que un trabajador puede renunciar a la indemnización,
ahora tengo que juzgar la norma conforme a un principio de irrenunciabilidad. Hay un principio de irrenunciabilidad. Los derechos laborales son irrenunciables. Es un principio que se convierte en un juicio universal afirmativo. Y luego dice, por ejemplo, que el trabajador puede renunciar a ese derecho a la indemnización. Se convierte en un juicio particular negativo esa regla. ¿Y qué pasa? Que entra en contradicción con el juicio universal afirmativo. ¿Por qué? Porque el principio se convierte en la base fundamental, en la base de la derivación de la regla. Si esa regla es contraria al principio, entonces es contradictorio. Y de acuerdo al principio de no contradicción, dos juicios que regulen lo mismo no pueden contradecirse. Uno necesariamente es verdadero y el otro necesariamente es falso. Estos juicios pues no son ni verdaderos ni falsos, sin embargo, como lo estoy aplicando como que si fueran, haciendo la presuposición lógica trascendental, entonces resulta que los dos no pueden ser ambos válidos o ambos inválidos. Uno es válido, otro inválido. Y la regla entonces que dice que se puede un trabajador renunciar a la indemnización que contradice al principio universal de que los derechos laborales son irrenunciables, lo está contradiciendo. Al entrar en contradicción, pierde su logicidad. Y al perder su logicidad, entonces no puede tener validez. Al no tener validez, como juez, yo no puedo utilizar esa norma para juzgar un caso concreto. Aquí estamos viendo cómo tengo que aplicar, juzgar en primer lugar las reglas respecto de los principios. Y luego ya aplico, si las reglas son acordes a los principios, son derivadas, son coherentes, son congruentes con los principios, otros principios lógicos, ahora sí puedo aplicar esas reglas. Y ahora ya puedo entonces aplicar las reglas dentro de las reglas jurídicas. Muy importante, las reglas de la lógica. Ahora, que ya examiné, que ya juzgué la primera labor, primero presupongo que el principio y la norma existen, como que existiera la lógica trascendental a través de un juicio jurídico. Luego juzgo la regla respecto del principio. Si conforme la regla de la lógica, la regla es válida y es coherente y derivada y no contradice al principio, puedo aplicar la regla al caso concreto. Ahora, ya tengo el conjunto de reglas y si hay varias reglas, entonces ya empiezo a establecer otra serie de principios como temporalidad, como especialidad, para establecer cuál regla es la que debo aplicar al caso concreto. Se están utilizando principios de la lógica, pero principios de la lógica trascendental para aplicados al ámbito del derecho que está compuesto de principios o valores jurídicos y reglas o normas jurídicas. Los principios o valores imperativos categóricos, las reglas o normas imperativos hipotéticos, que yo presupongo como que sí existen y entonces les puedo aplicar las reglas de la lógica aplicando lo que diría Immanuel Kant, la lógica trascendental, como lo diría el mismo Hans Kelsen, para entender la norma hipotética fundamental que es la base del ordenamiento jurídico, que justifica y fundamenta y legitima la Constitución como norma fundamental, tengo que irme hacia la lógica trascendental de Immanuel Kant. Y esto es solo parte de una serie de temas más que voy a explicar sobre la lógica en el derecho. Esto es la primera de muchas otras cápsulas sobre la lógica jurídica y la lógica en el derecho. Así que si están interesados, estén pendientes, porque seguiré subiendo muchas cápsulas sobre este y muchos temas más que son tan complejos y tan amplios para explicar cada uno de los elementos, los principios de las reglas, de la lógica y cómo aplicarlas en el derecho. Así que recuerden suscribirse a mi canal Filosofía del Derecho, Dr. Alejandro Gutiérrez, y pulgar arriba para seguir recibiendo contenido como este y de otros temas muy interesantes para el conocimiento de la filosofía del derecho, la Constitución, filosofía de la Constitución, derecho constitucional y otras ramas del derecho. Así que fue un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.